buenas tardes, Víctor Hugo, Luli. Arrancando la última semana específicamente previa a las PASO, la verdad es que el gobierno se encuentra con un escenario internacional muy adverso. Hay que explicar que es parte de un escenario internacional y ahora también hay que obviamente desarrollar cuáles son las características locales que hacen que Argentina siempre tenga suba del dólar. En este caso tenemos 79 centavos en una jornada que arrancó ayer a la noche. Podemos decir que ya estamos viviendo este lunes 5 de agosto, porque ayer a la noche fue cuando se conoció la devaluación del yuan chino, precisamente en el marco de la guerra comercial que sostiene con Estados Unidos, Trump con Xi Jinping, y precisamente la respuesta china fue devaluar la moneda para poder, generar un ingreso de exportaciones hacia Estados Unidos vía precio y de esta manera sortear estas barreras arancelarias que Estados Unidos está reforzando en contra de China y en contra de una importante cantidad de productos chinos en el ingreso a Estados Unidos. Claro que eso es parte del contexto internacional que estamos viviendo hace un año. En algún momento el gobierno de Cambiemos creyó que en el marco del G20 realizado en Argentina y con el gobierno como anfitrión esto se había calmado. Claro que no fue así, sino que al tiempo volvió a recrudecerse este enfrentamiento y la mala suerte que tiene el gobierno de Mauricio Macri, porque también esto es lo que está pasando, es que le pasa el día lunes previo a las PASO. Desde ya hay toda una gran cantidad de editoriales que dice que nada tiene Argentina que ver con esto, pero claro que están quienes también señalan que Argentina siempre termina muy afectada por estos movimientos. Obviamente también está siendo afectado Brasil, Chile, el resto de las monedas, pero Argentina subió más de 1%. El acuerdo económico que tiene la Argentina con China, el que permitió reforzar reservas del Banco Central, ¿es en dólares o en moneda china? El acuerdo tenía una característica original que era un intercambio de monedas en yuanes, y si Argentina, estoy hablando de lo que se negoció con el gobierno anterior, quería utilizar eso, dolarizar esos yuanes, tenía que pagar una tasa de interés y a cambio de eso formaba parte de las reservas y se podía utilizar, por ejemplo, vendiendo. Eso es lo que hizo el gobierno de Cambiemos. Utilizó la conversión del swap de yuanes a dólares, además de haberlo ampliado por más de 11.000 millones de dólares. ¿Y esta modificación de China, vale la pregunta, puede generar algún cambio? En teoría no de una manera muy fuerte. Argentina tiene esos dólares convertidos que forman parte de las reservas y los puede utilizar. No es algo que afecte enormemente a Argentina. No es por ahí esa afectación, sino por el lado del tipo de cambio, que de cualquier manera, como vos bien decías en la introducción, Víctor Hugo, habrá que ver si mañana esto no termina siendo un rebote pasajero y vuelve a ubicarse. Lo que sí está claro es que está habiendo una discusión en estos momentos respecto a qué debería hacer el Banco Central. Si debería, por ejemplo, vender dólares por un contexto internacional o si la venta de dólares debería hacerse por un contexto local. A mi criterio, los contextos internacionales deberían ser pasados con algún tipo de paciencia. Pero sí, claro, no hay que desconocer que Argentina tiene una lógica local de venta de dólares cotidiana. Sí. Se están vendiendo 60 millones de dólares por día y eso no sale en ninguna noticia. 60 millones de dólares que compra, por supuesto, la gente más poderosa, la que tiene data del Banco Central. Los que compraron dólares a 42 y pico, ahora los pudieron vender a 46. Imagínate lo que es ganar en cientos de miles, a veces millones de dólares, 4 pesos por dólar. Y ahora, entregando esos dólares, vendiéndolos, posiblemente consigan que bajen más lo que el gobierno entrega y otra vez volverán a lo mismo. Hacen la diferencia y vuelven a comprar un poco más barato. Si de ese juego se trata, estamos frente a una verdadera delincuencia económica, Julia. Bueno, y los sectores que se estuvieron dolarizando estos últimos 2 meses, quiero recordar que en abril y en mayo la fuga fue de 2.000 millones de dólares cada mes. Y en junio fue de 1.300 millones de dólares, quienes se dolarizaron en esos últimos 3 meses, sobre los cuales tenemos datos, todavía no sabemos julio, con esta suba del dólar y con las eventuales subas de dólar que existan luego de las PASO o luego de la elección general, algo que ya se está planteando en virtud del atraso cambiario, que podría ser un efecto de ese atraso cambiario. Bueno, van a ganar obviamente por la actualización del tipo de cambio. ¿Es sintomático, metafórico o tendrá que ver? Eso lo podrá decir mucho mejor Julia, pero si uno hace la cuenta de los 60 millones diarios que entregan,
multiplicado por 30, un poco ociosamente porque no son 30 días los de cotizaciones, pero si lo multiplicamos por 30 te da 1.800 millones de dólares. Se parece tanto a la de la fuga de capitales, Julia. Sí, es que en realidad se vendió el 35% de los 9.600 millones de dólares que se autorizaron a vender por parte del Tesoro allá en abril 2019 de este año, con lo cual se están liquidando los dólares que el FMI desembolsó en el mes de abril. El segundo dato tiene que ver con el riesgo país, están vinculados, podemos decir que el riesgo país también tiene que ver con este tercer dato, en realidad van de la mano. ¿Cuál es el tercer dato? Caen las acciones. 6,5%, caen las acciones en la bolsa, caen de la misma manera el precio de los bonos y eso dispara la tasa de los bonos porque son inversamente proporcionales en su movimiento y hace que el riesgo país suba a más de 900 puntos. Básicamente los bonos argentinos, los de 2020, 2030, los que están venciendo dentro de 20, 30, 40 años, están cayendo en su precio y están rindiendo más de 10% en dólares, se están desprendiendo de bonos argentinos, algo que suele pasar ante contextos adversos, pero que siempre en Argentina lo venimos viviendo al menos a lo largo de este primer semestre. Hay que tomar el número 9 de ese 902 de la disparada del riesgo país. 9 más la tasa de los Estados Unidos es lo que tendría que pagar la Argentina por un crédito si alguien estuviera dispuesto a prestarle plata, porque no nos olvidemos que lo del Fondo Monetario Internacional es porque el crédito habitual, el que anda dando vueltas por el mundo, ya no piensa en la Argentina, salvo para que pague, pero prestarle no quieren prestarle más. Sí, una de las características de este riesgo país es que aunque esté a 800, aunque esté a 750 y si sigue subiendo a 1000, Argentina está fuera de los mercados. Y esto básicamente viola una de las primeras cláusulas que el FMI accedió a tener con Argentina, porque se le dio un préstamo a la Argentina de acceso excepcional, y una de sus condiciones era el retorno a los mercados luego del préstamo del FMI. Y lo que estamos viviendo es que luego del préstamo del FMI, Argentina está fuera de los mercados. 6,5 es una caída importante. Sí, es una caída importante y además lo que cayeron fueron las acciones de empresas muy relevantes del estilo de Mercado Libre, una gran cantidad de empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos cayeron sus cotizaciones accionarias a este nivel, al mismo ritmo cayeron los bonos. Habrá que ver qué pasa con esta disputa global, y lo digo ¿por qué? Porque la semana pasada varios acá en Argentina festejaron por la baja de la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que bajó 25 puntos, bajó un poquito, de 2 a 2,50 era su rango, bajó de 2 a 2,25. ¿Pero qué pasó? Trump sale a tuitear al rato en contra del presidente de la Reserva Federal, Powell, diciendo que le parecía poco, que no alcanzaba. Y finalmente ese efecto terminó quedando licuado por las críticas de Trump y en Argentina de hecho volvió a subir el dólar. Es decir, hay un mundo convulsionado en el cual Argentina termina quedando a la espera de decisiones absolutamente exógenas. Bien, Julia. Y hay un dato profundamente obsceno en todo esto que nos comentaba la doctora Estrada, y es que un gobierno de los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, pone miles de millones de dólares para sostener un gobierno, para poder seguir haciendo negocios por interés geopolítico, por una cuestión ideológica, pero también de negocios, porque esta gente le sirve mucho más. A Trump le sirve tener en Macri una especie de pelele, al que cuando se saludan, me gustaría apartar, le voy a pedir a Lautaro y a Julián, el momento es en el que le da la mano y lo tira contra él, y él se queda con los brazos colgando del cuerpo, y Macri lo abraza como se abraza al abuelo, más o menos un niño, un verdadero pelele. Y a ese presidente es que Trump y el gobierno de los Estados Unidos protegen para ver si pueden ganar las elecciones. Es la cosa más obscena posiblemente el que yo conozca, y invito a cualquier hombre de la economía informado a que nos diga si hubo alguna vez un accionar tan perverso de un país y de algo que llamamos Fondo Monetario Internacional para robar a un país, para quedárselo a ese país como están haciendo actualmente con la Argentina.